Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a vuestro canal Cuchillos y Navajas con sentido común y a tu alcance, por supuesto. Y en esta ocasión nos toca, me toca en realidad dar las razones de por qué he recomendado tanto este cuchillo en el último tiempo, eh, por sobre otros cuchillos ya bastante conocidos como el Mora Companion, los cuchillos básicos, por ejemplo, de Joker, como puede ser el Auri, el Joker Águila, el Joker Montés, digamos, digamos, y también lo recomiendo por sobre otros cuchillos chinos, digamos, que se venden en AliExpress, sobre todo de bajo coste, de hojas parecidas. Y bueno, y ahora voy a dar las razones nuevamente de por qué es una mejor opción que todos los que ya les nombré. Primero que nada, vamos a hablar de las especificaciones, algo rápido porque ya el video de revisión, como ya saben, ya está hecho. Sin embargo, les voy a repetir que tiene una longitud de hoja de 10 centímetros y filo útil también porque el recazo está casi acá mismo. Tiene un largo de mango, digamos, de 11 centímetros, donde nos cae muy bien la manito aquí, mano grande, digamos, como la mía. No tiene pomo percutor y esa es la razón porque este no es una copia ni es una falsificación. Además que tiene un logo propio, una marca propia, que en este caso es de HX Outdoor, donde también nos especifica el tipo de acero, que luego vamos a hablar de él, el 5CR15, un acero chino, ya saben. Eh, y además acá está su modelo y su marca, ¿ya? Como corresponde. Que se parezca al modelo de Fallkniven F1 no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema? Hay autos que son iguales a otros con otras marcas europeas, norteamericanas, japonesas, chinas y de todos lados y nadie dice nada. Que sea un clon no me molesta. Que sea un diseño parecido al F1, al Fallkniven, no me molesta, al contrario, me encanta, porque están sacando un producto en un acero que es básico, ¿sí? Yo sé que es básico, pero es básico como por ejemplo el de Joker, que es un acero MOVA, y también el Auri, el modelo Auri de Joker, que también vienen aceros MOVA, y son de dimensiones muy parecidas. También es básico como el Zambic que usa Mora, y son 12C27, nada más que eso, es un acero bastante blando. La única propiedad excelente o mejor que tiene por sobre los otros aceros es que el grano es más fino y por esa razón corta un poco mejor. Sin embargo, como ya saben, este vaciado, que es Scandi, es exclusivamente para trabajar en madera y esa es la razón por la cual yo recomiendo este cuchillo en vaciado plano, porque este es multifunción, es multifuncional, nos puede servir para campamento, para la comida, para casa, para lo que queramos, incluso para defensa. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia con el Mora. Además, el costo. Esto cuesta, a mí me costó $5, no sé cuánto te podría salir a ustedes, pero a mí me costó $5. Eso significa que me compro 3 de estos por el precio del Mora Companion, por lo menos en Chile que está a $15 el Companion. Entonces, ¿cómo voy a seguir recomendando el Mora si tengo un producto mejor que el Mora? Es un cuchillo enterizo, como ya ven, miren la parte de atrás, ahí se asoma el metal, el acero, y el Mora llega hasta aquí solamente, la espiga, ya como ya saben, porque lo conocen. La verdad que me fui en contra de Mora muy rápidamente, perdón, pero es porque en realidad muchas personas siguen defendiendo al Mora. Yo defendí a Mora muchos años, pero ya no, ya no. Así que, bueno, este tiene 3.5 milímetros de espesor, la hoja. El Mora, si lo comparamos, tiene apenas 2.5, si no me equivoco, 2.4 tiene apenas, ¿eh? Un milímetro y una décima menos, más encima, de ancho de pala, como ya dije, tiene 2.9, me parece que sí, 2.6 de ancho de pala. Bueno, y continuando con esto, déjenme decirle que el más parecido que tengo yo acá, por lo menos, sería este Joker Águila, más parecido digo yo por el tipo de hoja, el vaciado plano y ese tipo de cosas. Además, como ya saben, el Joker Águila está fabricado en acero MOVA 1.4116. Es un acero de las mismas características del 5CR15. Y si no me creen, búsquenlo en la comparación de aceros que hicimos, que yo tengo el video hecho, digamos, y les pasé una página web, digamos, donde pueden ver
las comparativas de los aceros o los equivalentes, pongan ahí el acero 5CR15 y van a ver que es lo mismo que el MOBA que está ocupando Joker y que lo ocupa en el modelo, ojo, lo ocupa en el modelo Montes y lo ocupa en el modelo también Aorri, que Aorri tiene, me parece que Aorri tiene tres versiones de distinta medida de hoja y usan el mismo acero. Sin embargo, son cuchillos que por lo menos en Chile cuestan más de $60 cada uno. Sí, sí sé que tienen una manufacturía, digamos, española y qué sé yo, pero al final eso a mí como cliente, como comprador, me da lo mismo. Que tengan una funda excelente. Joker tiene una funda excelente, también lo sé, y todas las casas españolas tienen buenas fundas, Cudeman, JV y otras más. Sin embargo, esto a mí lo que más me interesa es el cuchillo, más que la funda. Esa es la verdad para mí, por lo menos. Porque yo en este caso, por ejemplo, este cuchillito venía con una funda sintética como esta, más pequeñita así, que yo la boté porque era una basura, eso hay que decirlo. Pero a los que hacemos medios manitas no nos cuesta nada hacer alguna fundita. Digamos, yo hice esta funda para él. Una funda, digamos, bien sencillita de cuero, obviamente, con un clip. Es una fundita bolsillera para llevarlo en la mochila, en el bolso, en el bolsillo, en la chaqueta, donde queramos, por ahí. Y por lo menos lo protege y anda bastante bien. El filo no anda al aire. Y bueno, y es suficiente. O sea, no, si este es un cuchillo de campamento o de monte, de lo que sea, ¿se dan cuenta? Entonces no necesita más que eso. Ahora, siguiendo con la comparación, yo encuentro fantásticos los cuchillos españoles, me encantan, me gustan mucho, pero no se justifica el precio en algunos productos como este, por ejemplo, ya que es un acero bastante básico, muy básico, equiparable al 420, que es el acero inoxidable más básico de toda la línea de aceros y sobre todo la inoxidable. Esa es la razón por qué critico tanto a algunas empresas españolas, no a todas, porque yo sé que algunos trabajan con aceros mucho mejores, pero también son mucho más caros, pasan los $100. Entonces ya no tiene razón de ser. Que tengan costos más altos no es mi problema como comprador, ojo. Ese es el problema de las empresas españolas, no es mi problema. No es el problema de ustedes como compradores tampoco. Así que yo le voy a comprar al que me ofrezca un mejor producto o un producto medianamente parecido a menor precio. Punto. Eso es todo. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora nos vamos con los aceros, digamos, de Sandvik. Si bien es cierto, Sandvik se caracteriza, digamos, en fabricar el acero para el Mora, bueno, durante muchos años, y de hecho Sandvik tiene encubierto todavía la proporción química, digamos, de los componentes del acero Sandvik, como lo van a ver en esa página que les dejé en la comparación, en la conversación que tuvimos, digamos, sobre aceros. Se van a dar cuenta que no existe, no está, y de hecho la han cambiado y no la han publicado, por decirlo así, lo mantienen bajo 7 llaves. El acero Zambic, lo único bueno que tiene, y enténdanlo muy bien, es que corta mejor que otros aceros equivalentes a la gama 420, porque esta es la gama del mismo, la gama de entrada de los aceros inoxidables de cuchillería, y es porque tiene un grano o un granulado más fino. Nada más que eso. Esa es la única propiedad que tiene mejor que este acero, el 5CR15. Incluso no tanto, porque este tiene un convexo, un microconvexo y un cuchillo convexo de filo o microfilo convexo. Ya saben que es muy cortador de madera, ya lo vamos a probar. ¿Y qué otra cosa más tiene? Nada. Nada, no tiene nada mejor que eso. Es solamente el granulado más fino del Zambic, que es una versión diferente. El MOBA, por otra parte, lo único que tiene mejor que el 5R15 es nada, porque es lo mismo. Recuerden que la nomenclatura para los suecos, o para los suizos, perdón, el Zambic es un acero suizo, ¿sí? O sueco, ya ni me acuerdo, sueco parece que, bueno. Ellos usan el Zambic como nomenclatura, los chinos usan los CR, CR15, CR13 y esas cosas. Los japoneses usan el AUS, que también es equivalente a este mismo acero, que sería el AUS 8. Ojo, el AUS 8 es lo mismo que esto, y tanto también que lo van a gloria en el AUS 8 y es un acero blando, como todos estos que están acá. Y después del AUS 8 tenemos bueno, el 420, que es nomenclatura ICE o norteamericana, ¿ya? Y ahí están también el 4116, que es un acero de herramienta, que es el mismo que de este otro, que es 1.4116, que en el fondo es lo mismo que el 4116. No son aceros altos en carbono, son inoxidables nada más.
Y esa es la razón por qué les digo que no se dejen engañar cuando compren un cuchillo. Porque en este caso, lo siento mucho amigos de España, pero están pagando más de $60 por un acero que es igual que el que vende cualquiera de estas otras dos marcas. No tiene nada de especial. Nada, absolutamente nada. La funda, bueno, la funda la podrían comprar aparte. Y ahora, pasando a otro tema, o no otro tema, sino que otro cuchillo, también recomiendo más este cuchillo que el que ya les había presentado de la marca Copia, que era un cuchillo, digamos, que está en Damasco, un acero 420C, dice la página. La prueba de este cuchillo le probamos la punta si se doblaba y no se dobló efectivamente, y si es que lo hizo fue muy poquitito, así que está bastante endurecido, está bien. Si es un 420C, está bien. Recuerden que el 420HC, entre comillas, lo ocupa Gerber y Book, de marcas de prestigio que te venden, como ya lo dije en ese video, te venden cuchillos de más de $100 con un acero igual que este. ¿Se dan cuenta? También tenemos este otro modelo, también de la misma compañía, la misma marca, también lo recomiendo por sobre este. Digo, muestro estos modelos que a lo mejor son muy desconocidos para ustedes, para los nuevos quizás, porque son cuchillos económicos, pero son buenos para monte, para llevarlo al campamento, para pues, cortar comida, pelar fruta, carne. Este es un excelente cuchillito también como para carne, y son económicos, son cuchillos de $6, de $10, este me parece que es 9 o algo por ahí, y este cuesta menos de $10. Entonces, ¿cómo yo voy a estar recomendando Mora si estoy obteniendo productos mucho mejores, cuchillos enterizos de las mismas proporciones? Y la única diferencia del Mora es, como ya dije, que tiene un filo Scandi, y que si ustedes no necesariamente necesitan un cuchillo para trabajar en madera, tienen esta opción en vaciado plano, vaciado cóncavo, y tienen otro vaciado plano acá. ¿Por qué voy a seguir recomendando Mora? Eso es ilógico. Además que tiene una espiga que llega hasta aquí, y este cuchillo lo cargas mucho, se te parte, se te quiebra. Claro que pasa eso, obvio. Así que esa es la razón principal, digamos, de que este cuchillo hoy por hoy es el mejor cuchillo que está vendiendo precio-calidad, ojo, AliExpress. ¿Hay otros de mejor calidad? Claro que sí. ¿Puedo presentarles otro de mejor calidad? Sí, claro que sí. Por ejemplo, este cuchillo de cuello de San Remo, que uso yo bastante porque es un cuchillo de uso diario, que es un cuchillo excelente para, digamos, los que andamos con ropa deportiva y no podemos portar una navaja, por ejemplo, en un bolsillo, porque obviamente con un buzo de deporte, un trabajo, como decimos en Chile, o una tenida deportiva, no se puede, se cae o queda mal puesto. En cambio, un cuchillo de cuello como este queda perfecto. Y este, como podrán ver, está fabricado con un acero 8 CR13, si no me equivoco. Ahí lo estoy viendo. Sí, este es un acero, perdón, por la bocina. Este es el acero de mayor calidad, o uno de los mayor calidad para cuchillos que tiene China hoy en día. Y este acero, sepan ustedes que superó al AUS 8, obviamente, que es un 4, el AUS 8, recuerden que es un acero japonés, que se fabricó también mucho tiempo las Ontario Rat, la 1 y la 2 se fabricaron muchos años en AUS 8, y este es mejor. Este es de mejor calidad que ese. Incluso se habla que este es un 440B, casi llegando, pisándole el australiano, un 440C, que eso sería fantástico. Así que como pueden ver, este cuchillo, por ejemplo, cuesta $15. Si hablamos de más de $15 o de más de $10 un cuchillo que se venda en AliExpress, por ejemplo, porque este mismo no sé a cuánto lo van a encontrar en Amazon, pero por ejemplo, este por $15 me parece fantástico. Es una marca reconocida, Sanremo, como ya saben, que acá está escrito en chino, obviamente, porque esta es la versión china, pero marca Sanremo, o sea, ¿qué más esperan? Y además tiene hasta el número de serie. ¿Qué les parece? Ahí donde dice 8CR13, abajito tiene el número de serie del cuchillo. Son cuchillos serializados. Entonces, no me digan que este cuchillo es mejor que este. ¿Ah? No me vengan a decir eso, por favor, porque aquí tenemos un 8SR13 que le pega 10 vueltas al acero del Mora. Y como ya les había prometido, vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Déjenme ver una hoja por aquí que encuentro para poder hacer algunos cortes. Déjenme ver esta misma que está acá. A ver si.
El Mora, yo siempre he dicho y lo elogié durante mucho tiempo, que obviamente es un buen, pero miren cómo está ahora. Este ya perdió el filo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Miren, recién ahí está cortando, pero eso evidentemente porque es un filo que ya se está perdiendo. De hecho, hice unas pruebas yo en otros videos, no sé si recordarán por ahí, y ahí se puede ver, digamos, que, que el filo está con problemas ya. Ahí le falta un pedacito ahí, hasta este dedo. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, vamos a usarlo un poco más adelante y si está cortando todavía. Vamos a ver si está cortando este. Miren cómo corta. ¿Mm? Entonces, no podemos, digamos, decir, oh, es que mora, no. Y este, ojo, que este tiene un filo convexo. De fábrica este viene con un filo micro convexo. Micro porque es pequeñito, un microfilo, pero convexo, ¿ya? Así que un excelente filo. Y vamos a probar cómo está el Joker, porque los vamos a probar los tres. ¿Ya? El Joker está funcionando perfecto también, corta muy bien. Y el Joker funciona excelente porque el Joker nunca lo he usado en realidad para labores, tareas pesadas, digamos. Muy pesada, entonces siempre ha sido cosas livianas. Veamos cómo está este Sanremo, otro también. Miren cómo corta este Sanremo, por Dios. Esto es. Así que ahora vamos a hacer alguna pruebita de madera con estos cuatro, ¿les parece? Déjenme buscar un trozo de madera por aquí. Vamos a probar primero, vamos a dejar a este primero al Mora, que es como el... Y obviamente que este cuchillo es excelente para maderas, eso yo nunca lo he negado. Miren cómo entra este cuchillo. El Mora, nunca yo he negado que el Mora sea un cuchillo excelente para madera. Por supuesto que no. Miren ese tipo de emplumado que está haciendo acá. De la forma y de la manera que entra. Esto no lo puede igualar ningún otro cuchillo de los que está en la mesa. Por supuesto que no. Si eso yo no lo niego. Este, miren, a pesar de todo, también trata de hacerlo un poco más grueso, pero también no se queda atrás. Este es el Joker. ¿Ya? Obviamente lo hace más fino el Mora. Vamos a ver qué tal anda este otro. Tampoco se queda atrás. Muy parecido a lo que lo hace el Joker. Sin embargo, este tiene una entrada más fácil en la madera. Mucho más fácil y se acerca más a lo que hace el Mora, digamos. Mucho más. Perdón que corté dos cositas, pero ahí tienen los tres. Como pueden ver. El del Mora es más fino nada más. Sin embargo, la entrada de este, miren la profundidad. Incluso entra más que el Joker. Vamos a probar este también, que no es para eso, pero lo vamos a probar igual. Y miren cómo entra también este cuchillo. No tiene ningún problema. ¿Se dan cuenta? Un poquito más grueso nomás. Así que, si se saben usar los cuchillos, todos pueden hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? No hay diferencia prácticamente. Y esa es la razón por la cual aquí esto fue lo que hizo el Mora. Vamos a sacar este poco a ver si podemos hacer otra cosa un poquito más fino. Sí, ahí está más finito, más fino, como para encender fuego, esas cosas. Ahora vamos a tratar de hacer un emplumado. Que yo en realidad no soy muy fanático de esto, porque en realidad no. Pero para practicar bushcraft está bien. Se dan cuenta, ahí tienen un emplumadito, no es perfecto, pero está bien. Bueno, yo lo estoy haciendo un poquito rápido también. Así que, bueno, ahí tienen. Si me dicen ustedes hoy en día un cuchillo de cuello de buena marca, ya saben, aquí está. Después vamos a hablar de él, le vamos a dedicar tiempo, pero bueno, ahí lo tienen, que lo sepan. Y de estos tres, ¿cuál les voy a recomendar? Primero, obviamente, el HX Outdoor. Yo no tengo duda. Yo no les puedo decir gástense
$60 o 70 u 80, depende de donde vivan, y para tener el mismo acero que tiene este por $5. ¿Se dan cuenta? Que será muy español, que tenga muy madera las cachas, que en realidad no me gustan mucho como está terminado, bastante cuadrado. No me causa, no me hace ser mejor o peor, digamos. O sea, no veo cuál es la ventaja, ¿me entienden? En la práctica, digamos. No veo cuál es la ventaja de este por ese. No la veo. ¿Se dan cuenta? El Mora sí tiene una diferencia pequeña, pero la tiene, y es en cuanto a trabajo en madera que va a ser mejor, pero no por mucho como se dieron cuenta, porque los probamos ambos haciendo un pequeño emplumado y andan bastante parecidos. Este lo único que hace entra un poco mejor porque, como ya dije, el acero de este cuchillo está con un grano, un molido más fino y eso lo hace ser un poco más cortante, pero no para valer 3 veces más lo que cuesta este. Quizás antes era la mejor opción, hoy por hoy no. Aquí tienes un enterizo en un acero casi igual, 5CR15, por $5 a $10, no más que eso. Así que ese es mi video digamos, de no de recuperación, sino que de reafirmación, digamos, de por qué este cuchillo es la mejor opción hoy por hoy en precio y calidad en AliExpress. ¿Ok? Así que espero haber sido claro esta vez y bueno, como siempre espero comentarios y todo lo que quieran. Y nos vemos en un próximo capítulo. Les pido su like y que se suscriban por supuesto si les gustó y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Bye bye.